Empecemos con el ejercicio número 1. Sean los ángulos adyacentes AOB y BOC tales que la medida del ángulo BOC es igual a 5 veces la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo AOC es 120 grados. Calcule la medida del ángulo BOC. Bien, para esto vamos a hacer un gráfico. Tenemos el ángulo AOB, luego el ángulo BOC, de esta manera. Tenemos A, O, B, BOC. Son ángulos adyacentes, de tal forma que la medida del ángulo BOC, si dice acá BOC, si este ángulo, es 5 veces la medida del ángulo AOB. Ahora, vamos a asumir que el ángulo AOB sea, mira acá. Eso quiere decir que BOC es 5K. También tenemos que la medida del ángulo AOC, sí, es decir, todo, es 120 grados. De esta forma tenemos la siguiente ecuación. K más 5K es 120 grados. 6K es 120. K 20 grados. Ahora, se nos pide hallar el valor de la medida del ángulo BOC. Por tanto, la medida del ángulo BOC del gráfico vemos que es 5K, es decir, 5 por el valor de K, 5 por 20, 100 grados. Listo. Ejercicio número 2. Halla X del siguiente gráfico. Bueno, podemos observar que la suma de estos 4 ángulos nos va a dar 360 grados, ya que la suma de todos los ángulos alrededor de un punto siempre será 360 grados. Entonces tendríamos la siguiente ecuación: X más 4X más 90 es 360 grados. Ahora, estos dos ángulos que miden 90 salen de estos dos. Este mide 90 y este también 90. Continuando, tendríamos X y 4X nos da 5X. 90 y 90, 180. 360 grados. 180 a la derecha, restando. 360 menos 180, 180. X será 180 sobre 5. Ahora, esto se puede ver como 10 sobre 5, 2. 18 por 2, 36. Listo, ya tenemos el valor para X. Ejercicio número 3 dice: del gráfico mostrado calcule alfa más tita sabiendo que L1 es paralela con L2. Bueno, tenemos acá este ángulo que mide 70 grados. Con este otro van a ser suplementarios, ya que son dos ángulos conjugados internos. O sea, este ángulo mide 110. Ahora bien, por el teorema del ángulo exterior, por el ángulo exterior para el triángulo, sí, este triángulo, este de acá, se cumple que la suma de dos ángulos interiores, en este caso alfa y tita, van a sumar un ángulo exterior, 110. Y justo nos pedían el valor de alfa y tita, es decir, 110. Ahora, esto se ha conseguido tomando en cuenta que estos dos ángulos de acá son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Ejercicio número 4. El gráfico mostrado calcule X sabiendo que L1 y L2 son paralelas. Bueno, tenemos el ángulo que mide 50 grados con este otro son congruentes, es decir, miden lo mismo. O sea, aquí también es 50 grados. Debido a que son ángulos, vamos a marcar acá, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes tienen la propiedad que son congruentes, es decir, miden lo mismo. Nuevamente, como en el caso anterior, empleando la propiedad del ángulo exterior,
para este triángulo tenemos que la suma de dos ángulos interiores, x con 50, nos va a dar un ángulo exterior, 140. Resolviendo esta pequeña ecuación tenemos que x vale 90 grados. Ejercicio número 5. De gráfico mostrado calcule x. Ahora recordemos que la suma de los ángulos exteriores para cualquier triángulo siempre será 360 grados. Es decir, para este caso tendríamos 7x más 4x más 100 más 2x nos tiene que dar 360 grados. Tenemos 7 y 4, 11 más 2, 13x. 100 que está sumando pasa restando a 360, resulta 260. Luego tenemos 260 sobre 13 resultaría 20 grados. Ejercicio número 6. De gráfico mostrado HX. Bueno, aquí vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior dos veces. Primero para el triángulo que estoy marcando con 1, luego para el triángulo que estoy marcando con 2. Bueno, para el triángulo 1 tendríamos que, en este caso 120 es el ángulo exterior, 120 grados va a ser la suma de dos ángulos interiores, es decir, 5y más 7y. Tenemos 120 grados, será 12y. Luego tenemos que y vale 10. Ahora para el ángulo de color celeste, bueno, azul o celeste, el número 2 tendríamos x más 4y, pero y vale 10, es decir, 4 por 10 nos tiene que dar el ángulo exterior, que para ese triángulo es 80. Tendríamos entonces x más 40 igual a 80. Automáticamente vemos que x tiene que ser 40 grados, ¿verdad? Sigamos. Ejercicio número 7. De la figura halle el valor de m. Notemos que tanto 45, sí, tanto 45 como 37 son ángulos que pertenecen a triángulos rectángulos notables. Pero aquí no tenemos triángulos rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar la altura para ubicar de esta forma a estos dos ángulos en triángulos rectángulos, claro está. De este vértice vamos a trazar una línea perpendicular. Perpendicular quiere decir que va a formar 90 grados. Ahora recordemos que aquí tenemos el triángulo 45, bueno, acá también tiene que ser 45. En el triángulo 45-45 sus catetos son como, vamos a recordar acá, en el triángulo 45, sus catetos son como K y K raíz de 2. Comparando con el ejercicio tendríamos que, en este caso ese valor de K sería 12. Tenemos acá 12, acá es 12. Bien, ese es con respecto al triángulo 45-45. Ahora, en el triángulo que se encuentra a la derecha es el triángulo 37. Bueno, aquí tiene que ser 53. El triángulo 37-53 tiene la siguiente característica: que sus lados, en este caso 37, y por acá 53. Bueno, los lados son como 3, o sea 3K, 4K y 5K. El que se pone a 37 es como 3, es decir, de color negro acá, este lado que es 12 se pone a 37, es como 3, es decir, este sería 3 por K. Y precisamente ese K viene a ser 4, 3 por 4. Y recordemos que la hipotenusa es como 5, es decir, 5 por K, pero como K vale 4 sería 5 por 4, o sea, el valor de M es 20. Ejercicio número 8 dice: de la figura hallar el valor de x. Como en el caso anterior, lo que vamos a hacer es trazar la altura para de esta forma ubicar tanto el ángulo de 37 grados como el de 30 en triángulos rectángulos y aplicar las propiedades respectivas a cada triángulo.
Entonces, a ver, color, trazamos la altura. Vamos acá, el triángulo 37, bueno, acá sería 53, y el triángulo en este caso 30, y aquí sería 60. Ahora recordemos que el triángulo 37-53, sus lados son como 3, 4, 5. En este caso la hipotenusa es como 5. Y para suerte nuestra, 80 es 5 por 16. Eso quiere decir que el que supone 37 es 3K. Pero en este caso sería 3 por 16. O sea, 48. 48. Bien. También vamos a recordar cómo es el triángulo 30-60. El triángulo 30-60 es un triángulo notable cuyos lados están en la relación, 1, 2, en este caso k raíz de 3. O mejor dicho, el cateto que supone a 30, si es la mitad de la hipotenusa. Entonces, dicho esto, vemos que el que supone a 30 es 48, que viene a ser la mitad de la hipotenusa, es decir, la hipotenusa, que en este caso es x, sería el doble de 48, 96. Listo, así que el valor de x es 96. Ejercicio número 9. Tenemos acá, ABCD es un rectángulo, haya x más y. Ahora recordemos que en un rectángulo es aquel cuadrilátero cuyos ángulos internos son todos iguales a 90 grados. Marcamos acá 90 y 90. Entonces tendríamos, voy a usar otro color, tendríamos que 2x más 20 grados va a ser igual a, 2x más 20 grados va a ser igual a 90 grados. Resolviendo esta pequeña ecuación tendríamos 2x igual a 70, x igual a 35 grados. Ahora, tenemos la otra ecuación. 5y más 40 tiene que ser también 90 grados. Resolviendo tendríamos 5y es igual a 50 y vale 10. Así tendríamos, por tanto, x más y sería igual a 35 más 10, 45 grados. Ejercicio número 10. Tenemos MNRS es un rombo. Calcule su perímetro. Ahora, recordemos que un rombo es aquel cuadrilátero cuyos lados son congruentes, es decir, miden lo mismo. O sea, los cuatro lados miden lo mismo. En particular, estos dos. Sí, estos dos. Así tenemos la siguiente ecuación. 5x menos 7 es igual a 3x más 5. Resolviendo tendríamos 5x menos 3x, 2x. Pero por el otro lado tendríamos 5 más 7, 2x igual a 12. X vale 6. Bien, pero esta no es la respuesta, ya que se nos está pidiendo el perímetro. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos. X vale 6. Aquí sería 3 por 6. 3 por 6 más 5. 3 por 6, 18. 18 más 5, 23. Ahora sí. Por tanto, el perímetro P va a ser igual a 23 más 23 más 23 más 23. Ya que los cuatro lados miden lo mismo. Más fácil, 23 por 4. 23 por 4, 46, 92. Quiere decir que el perímetro es 92 unidades. Ejercicio número 11. Bueno, en este caso vamos a usar el teorema de Pitot. Vamos acá, teorema de Pitot. El teorema de Pitot dice lo siguiente: la suma de los lados opuestos en un cuadrilátero circunscrito en una circunferencia es constante, es decir, vamos a tener que 10 más 8 va a ser igual a 5 más x. Ojo, esto solo se cumple para cuadriláteros circunscritos a una circunferencia, es decir, tendríamos 8 más 10 es igual a 5 más y. Tendríamos 18 es igual a 5 más y vale 13. Pero solamente para cuadriláteros circunscritos a una circunferencia, usando el teorema de Pitot. 12.
indica los nombres de cada elemento de la circunferencia. En este caso vamos a colocar con otro color, a ver, tenemos acá AB. AB, ¿qué viene a ser? AB viene a ser el diámetro. Diámetro de la circunferencia. Es la cuerda mayor que pasa por el centro. OP. Tenemos OP. Viene a ser el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Radio. Tenemos que OP es el radio. CD. Hay que notar que en este caso tenemos dos CD. CD con curva y CD con una línea recta. CD con curva se refiere a un arco. Y CD con una línea recta es una cuerda. MN. Está MN. MN es un segmento comprendido entre la cuerda, pero entre el arco y la cuerda. Bueno, en este caso es la flecha. Listo. LT. Este es su índice, lo indica, ¿no? T viene de tangencia. Sería la recta tangente. Ponemos acá. La recta tangente. Y por último tenemos L2. ¿Dónde está L2? Pero observamos que L2 corta la circunferencia en 2 puntos. ¿Sí? En estos puntos que estoy marcando. Entonces, a dicha recta que corta la circunferencia en 2 puntos se llama recta secante. Secante, viene de secar, que significa cortar. Vamos acá, secante. Vamos ahora al ejercicio número 13. Del gráfico calcule alfa si m y n son puntos de tangencia. Bueno, vamos a observar que este ángulo es un ángulo exterior a la circunferencia. Y este otro, vamos a marcar acá, este otro es un ángulo inscrito a la misma circunferencia. Y por propiedad, si este ángulo inscrito mide 3 alfa, el arco respectivo, el arco MN, vamos a marcar el arco MN, este arco mide el doble, es decir, 6 alfa. Ahora bien, por propiedad vista en clase, sabemos que el ángulo exterior formado por dos rectas tangentes, en este caso MP y NP, con el arco opuesto son suplementarios, es decir, para este caso tendríamos que 3 alfa, el ángulo exterior, más 6 alfa, que es el arco, son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Tenemos así 9 alfa es igual a 180, alfa será igual a 180 entre 9, 20 grados. Ahora sí, ejercicio número 14. El gráfico calcule X. Bueno, en este caso X sería el arco DB. Vamos acá. Aquí es X. Bien, recordemos que queremos hallar X. Ahora el arco EA, si este arco de acá, este arco lo vamos a denotar con otra letra que mida I. Bien, dicho esto, empecemos con la resolución. Primero veamos que 100 grados es un ángulo interior a la circunferencia. Y recordemos que un ángulo interior, es decir, la medida de un ángulo interior, viene a ser la semisuma de los arcos, en este caso el arco Y y el arco X. Es decir, X más Y sobre 2. De ahí tenemos que 200 va a ser igual a X más Y. Bien. Para el siguiente caso. Ese es para el ángulo interior. Vamos acá. Interior. Ángulo interior. Ahora vamos a ver para el ángulo exterior. Para el ángulo exterior, en este caso tenemos que 40 es el ángulo exterior. 40 al ser exterior será la semidiferencia de los arcos, es decir, Y menos X sobre 2. Este paso multiplicando tendríamos que 80 va a ser igual a Y menos X. Bueno, juntando ambas expresiones tendríamos lo siguiente. X más Y igual a 200 grados. Y menos X igual a 80. Recordemos que queremos hallar el valor de X. Bueno, entonces como queremos hallar el valor de X, tenemos que operar de esta manera. Pero restando, vamos a restar. Vamos a restar de arriba hacia abajo. A ver qué obtenemos.
Al hacer eso tendríamos a ser 20 menos 80, 120. A ver acá, x menos x sería 2x. Y menos y se va. X sería igual a 120 entre 2, 60 grados. Ese valor para x. Ejercicio número 15. El gráfico calcule x. Bueno, en este caso se va a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Vamos acá. Teorema de la bisectriz interior. Bisectriz interior. El teorema de la bisectriz interior dice lo siguiente. Ahora graficamos primero. Tengo un triángulo cualquiera, ABC, vamos acá, A, B, C, de tal forma que la bisectriz BL determina sobre el lado AC dos segmentos, AL y LC. Entonces se va a cumplir lo siguiente: AB es ABC como AL es igual a LC. Bueno, esto es el teorema de la bisectriz interior. Tomando en cuenta esto, tendríamos lo siguiente: 40 es a X como 5K es a 3K. Y eso se traduce en lo siguiente: 40 es a X como 5K es a 3K. Evidentemente vamos a cancelar K, se va, bueno, acá sería entonces, ¿no? Tenemos entonces acá 40 sobre X va a ser igual a 5 sobre 3. Multiplicamos en aspa, pues, en aspa. Tendríamos entonces 40 por 3 es igual a 5 por X. Continuamos. Resolviendo esta pequeña ecuación tendríamos 40 por 3 sobre 5 es el valor para X. 40 entre 5 es 8. Luego 8 por 3 es el valor para X, es decir, 24. Ahora sí, vayamos al ejercicio número 16. En este caso tenemos que hallar el valor de X, pero usando el teorema de la bisectriz exterior. Teorema de la bisectriz exterior. El teorema de la bisectriz exterior dice lo siguiente: en este caso PQ es a QS como RS es a RP. Ahora, ¿cómo identificamos los segmentos que son proporcionales a los lados que concurren en el mismo vértice con la bisectriz? Para ello vamos a hacer un siguiente esquema. Mejor dicho, vamos a recordar. Tenemos el triángulo ABC. Sí, ABC tenemos acá. A, B, C. Trazamos la bisectriz exterior, que cae en el lado opuesto en L. Entonces el triángulo en referencia sería este de acá. Este es el triángulo en referencia. Entonces así tendríamos que AB es a BC como AL es a CL. Ahora, para poder identificar los segmentos que son proporcionales con los lados, tomamos en cuenta el pie de la bisectriz, de aquí a los extremos, 1 y 2. De esta manera podemos identificar cuáles son los segmentos. Entonces, tomando en cuenta esto, tendríamos lo siguiente. A ver, en el mismo orden, ¿sí? 10K es a 4K como 12 como X es a 12. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Tendremos entonces 10K es a 4K
como x es a 12. Evidentemente k se va. Cancelamos k de la siguiente manera. Se va, se va. Así tendríamos 10 es a 4 como x es a 12. Multiplicamos en aspa, tendríamos 10 por 12 es igual a 4 por x. 10 por 12 sobre 4. 12 entre 4, 5. 5 sería acá. 10 por... no, 12 entre 4 es 3. X vale 30. Listo, de esta manera obtenemos el valor para x. Para que no haya confusión, separamos. Separamos usando otro color mejor. Separamos 1, 2. Respuesta, x vale 30. Ejercicio número 17. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con semejanza. A ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El caso de semejanza, ángulo a ángulo. Recordemos que dos triángulos, en este caso PQB y ABC, van a ser semejantes si poseen un par de ángulos, uno en cada triángulo. Es decir, así. El triángulo PBQ es semejante al triángulo ABC porque satisfacen el caso de semejanza ángulo a ángulo. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Si este ángulo de acá mide trinche, este también, porque son opuestos por el vértice. Entonces tengo que en el triángulo PBQ están los ángulos trinche tita, y en el triángulo ABC trinche tita, por lo tanto son semejantes. Así tendríamos lo siguiente. Del pequeño al grande, ¿sí? ¿Quién se pone a tita? 4. Y en el grande, ¿quién se pone a tita? 16. 4 es a 16 como... A ver, en el pequeño, ¿quién se pone a trinche? X. ¿Quién se pone a trinche en el otro? 28. Para resolver esto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar en aspa. Y así tendríamos que 4 por 28. 4 por 28 va a ser igual a 16 por x. 4 por 28 sobre 16. Pero 16 lo puedo ver como 4 por 4. Cancelamos esos dos. 24 entre 4 tendríamos que el valor para x es igual a 7. Ahora sí, ejercicio número 18. Si este ángulo de acá mide trinche, este también, porque son ángulos formados por líneas paralelas. Ahora supongamos que este ángulo mida, vamos a poner que este ángulo mida, vamos a ponerle alfa. Entonces tendríamos que el triángulo PBQ es semejante al triángulo ABC. Van a ser semejantes por el caso ya expuesto, porque tienen un par de ángulos, uno en cada triángulo. Entonces empecemos la comparación. ¿Quién se pone a tita? 3 en el pequeño. Y en el grande, ¿quién se pone a tita? No sería 15 ni 3, no sería 15 más 3, 18. ¿Quién se pone alfa en el pequeño? Bueno, en este caso calcule x. X es este. Es x. En el grande, 48. Nuevamente vamos a multiplicar esto en aspa. Así tendríamos 3 por 18, 3 por 48 es igual a 18 por x. 3 por 48 sobre 18. 18 lo puedo ver como 3 por 6. Ya vimos claramente pues, que 3 se va.
3 se va, 48 entre 6 resulta, sí, resulta 48 entre 6, 8. O sea, X vale 8. Ejercicio número 19. Bueno, para este caso vamos a usar la semejanza de triángulos. A ver, si acá es alfa y acá beta, tenemos que alfa, beta suman 90 grados, ya que en el triángulo de la izquierda acá también es 90 grados. Bueno, recordemos que alfa y beta suman 90, pero justo beta pertenece a un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser alfa. Ahora, por lo visto anteriormente sabemos que alfa y beta suman 90, entonces acá también tiene que ser beta. Es así que hemos establecido semejanza entre estos dos triángulos. Marcamos esto. Semejanza en el triángulo, ponemos acá A, B, C, acá H. Bueno, hemos establecido semejanza en los entre los triángulos ABH y el triángulo BHC. Ahora, debido a que tienen un par de ángulos, uno en cada triángulo. A ver, establezcamos la proporcionalidad de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha. A ver, ¿quién se pone alfa en la izquierda? X. ¿Quién se pone alfa en la derecha? 9. ¿Quién se pone a beta en la izquierda? 4. ¿Quién se pone a beta en la derecha? X. Multiplicamos en aspa, tendríamos x al cuadrado igual a 9 por 4, sería 36. X vale 6. ¿Listo? Vamos ahora al último ejercicio. Gráfico, calcule X. Bueno, aquí vamos a usar lo mismo, ¿no? Vamos a prolongar esto. Es a 90 acá. Es decir, si esto mide 4, está bien. Si esto mide 12, está bien. ¿Sí? Entonces, por una propiedad vista en clase, tendríamos que el cuadrado de X, que viene a ser el cateto, viene a ser el cuadrado, bueno, viene a ser el producto de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es todo. 4 más 12, 16. Por la sombrita de X sobre la hipotenusa, es decir, por 4. Todo por 4. 16 por 4, 64. X vale 8. En caso que no haya quedado claro esto, voy a repetirlo, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo. A ver. Trazamos la altura. Se van a determinar los segmentos M y N sobre la hipotenusa. Los catetos miden A y B. La propiedad que uso es la siguiente: el cuadrado de un cateto va a ser igual a toda la hipotenusa, que en este caso viene a ser, a ver, viene C. Viene a ser toda la hipotenusa C multiplicada por, si estamos hablando de A, sería en relación a M, y si es B, en relación a N. Entonces la propiedad terminaría así: el cuadrado de un cateto sería igual a la hipotenusa por M. Y para el otro cateto tendríamos que el cuadrado del otro cateto sería igual a la hipotenusa por N. Bien, estas dos propiedades, bueno, en realidad viene a ser la misma propiedad pero en distinto cateto. Estas propiedades se han usado en la resolución de este problema. A ver, repitamos. El cuadrado de un cateto, en este caso X, va a ser igual a toda la hipotenusa, que es 16, multiplicado por 4. 16 por 4 es 64, después tomamos raíz de 64, es 8, y eso sería todo. Hasta aquí sería la resolución de los 20 ejercicios de geometría.